Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, un programa dirigido por el Padre Johnny Gómez Ávila, sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Compartiremos contigo las reflexiones del Santo Evangelio, consejos y entrevistas para que de esta manera enriquezcas tu vida espiritual. Nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Bienvenido. Y juntos vamos a reflexionar el Santo Evangelio del día de hoy, tomado del libro de San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le contestaron: Juan el Bautista, y hay quienes dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y entonces él les pregunta: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y le respondió Pedro: Tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a muerte, y resucitar el tercer día. Y hablaba de esto claramente, y Pedro, tomando aparte la palabra, se puso a responderle, y le dijo: Pero él se volvió, y mirándole a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y llamando a la muchedumbre junto con sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome con su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el quien la pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y juntos vamos a meditar el Santo Evangelio. Jesús recorría grandes distancias a pie con sus discípulos para llevar el Evangelio a todos los lugares. Y en el pasaje de este domingo lo encontramos a 60 kilómetros al norte de Cafarnaúm, en una famosa Cesarea de Filipo, ciudad rica en navegación y también en agua, en mar, que Herodes fundó en honor de César Augusto y entregó a su hijo Filipo. Fue esta ciudad y sus aldeas circundantes las que provocaron de alguna manera la pregunta de Jesús sobre la propia identidad. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y frente a las explicaciones inadecuadas de la gente, Pedro es el único que sabe ofrecerle la respuesta más acorde en el ministerio de la persona de Jesús, y Pedro le dice: Tú eres el Cristo. Sin embargo, Pedro entiende a su manera esta verdad, y en el fondo es tan humano en sus juicios como los demás, porque cuando Jesús anuncia sus padecimientos, Simón, en primer lugar, los rechaza con violencia. Pedro debió ser tan vehemente en su cariño mal enfocado que mereció de Jesús una advertencia rotunda y grave cuando le dice: Apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios sino las cosas de los hombres. Y para ser buenos cristianos, queridos hermanos, y no contristar al Señor, necesitamos visión sobrenatural, es decir, la capacidad de ver las cosas y las personas como Dios mismo la ve, y esto no siempre es fácil, sobre todo cuando se trata de admitir la cruz y lo que nos hace sufrir como parte de los planes de Dios, y cuando escuchamos sufrimiento no nos gusta para nada. Queremos que la vida sea todo fácil, sin dolor, sin angustia, sin preocupaciones, pero sepan ustedes que la vida tiene que ser con la cruz acompañando de sufrimientos. Y esta dificultad ya nos lo advierte Dios mismo cuando nos dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Tan elevados como son los cielos sobre la tierra, así son mis caminos sobre sus caminos de ustedes, y mis pensamientos sobre los pensamientos de ustedes. Y el peligro de la mentalidad demasiado humana que acecha a Pedro y que nos acecha también a todos nosotros,
Lo describía también el Papa Francisco en su primera homilía después de ser elegido Papa, y nos decía, este Evangelio prosigue con una situación especial. El mismo Pedro, que ha confesado a Jesucristo, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, yo te sigo, pero ni hablar de la cruz, esto queda fuera, te sigo con otras posibilidades sin la cruz, y cuando caminamos sin la cruz, queridos hermanos, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos a un Cristo sin la cruz, no somos discípulos del Señor. Somos mundanos, somos del mundo, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero discípulos del Señor, un poco dudable. Eso eran las palabras del Papa Francisco. Y concluía el Papa diciendo, yo quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor, precisamente el valor, de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor, de edificar la iglesia sobre la sangre del Señor, derramada en la cruz del Señor, y de confesar la única gloria a Cristo crucificado, y así la iglesia también avanzará hacia el camino de la salvación. Y como explica también unos grandes santos, nos decían que la gente tiene una visión plana, pegada a la tierra de 2 dimensiones. Cuando vivas vida sobrenatural, obtendrás de Dios la tercera dimensión, que es la altura, y con ella el relieve, el peso y el volumen. Y cuando cuidamos la oración y el diálogo habitual con el Señor, cuando reservamos unos tiempos fijos a tratar a solas con Dios, adquirimos la visión sobrenatural. Nuestras pupilas se dilatan y el enfoque de nuestros pensamientos se engrandecen. Y nuestra comprensión de las cosas adquiere nuevas perspectivas y sabemos vislumbrar también los horizontes insospechados, que son los horizontes de Dios nuestro Padre. Te habló Padre Johnny Gómez y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast La Voz de la Fe.